Esto fue hace unos 10 meses. Estaba pasando unos días con mi mejor amigo de la universidad en su ciudad natal. Lo llamaré Chris por privacidad. Era un pueblo muy pequeño comparado con lo que estaba acostumbrado, pero Chris me estaba enseñando el lugar, fuimos a los bares y simplemente nos divertimos. En mi última noche allí, mencionó un lugar que había querido explorar desde hace tiempo, pero no había tenido con quién ir. Era una casa o un pueblo abandonado que conocía a unos kilómetros en el bosque. Solíamos ir a explorar y hacer senderismo todo el tiempo en la universidad, así que sonaba como una idea bastante buena. Solo 30 minutos después de escucharlo, ya estábamos caminando por un sendero en el bosque. Aún teníamos algo de luz solar, pero llevamos linternas frontales por si acaso. Después de unos 20 minutos de caminar, el sendero terminó y tuvimos que seguir un camino muy tenue a través de los árboles. Caminamos durante otra hora antes de llegar. Podíamos ver una casa a lo lejos y, a medida que nos acercábamos, vimos varias más detrás de ella. No era lo que esperábamos. Las casas no parecían tan antiguas. Se veían desgastadas y muy dañadas, pero tenían revestimientos modernos y cosas así que las hacían parecer como cualquier otra casa. Incluso había un pequeño camino de grava que iba de una casa a otra. Parecía que tal vez estaban tratando de construir una comunidad y algo salió mal, lo que provocó que la abandonaran. Otras personas habían estado allí antes que nosotros, evidente por los grafitis en los lados de las casas. Chris y yo nos acercamos a la primera casa, mirando a través de la puerta abierta. Había hierbas creciendo a través de las tablas del suelo, pero por lo demás estaba vacía. Antes de entrar, un fuerte golpe resonó en el bosque. Ambos saltamos y miramos hacia el camino de grava, de donde pensamos que provenía el sonido. Después de ese ruido, todo quedó en silencio. No teníamos idea de qué podría haber sido, pero al no ver nada, entramos en la casa. No había mucho que ver, pero lo interesante era intentar averiguar por qué alguien la habría abandonado. La casa parecía que habría sido bonita antes de ser dejada. Después de caminar por la planta baja, subimos al segundo piso. Curiosamente, estaba mucho más oscuro arriba, como si no hubiera ventanas dejando entrar la luz. El pasillo era corto, con solo 2 puertas, y lo que parecía un ático en el techo. Nos acercamos a la primera puerta y la abrimos, viendo otra habitación vacía, pero fuimos rápidamente interrumpidos al oír algo abajo. Se escuchaban pasos arrastrándose por la hierba y acercándose a la casa en la que estábamos. Nos quedamos en silencio, pero estábamos seguros de que quien fuera probablemente nos había visto fuera. Pero, ¿por qué tratarían de acercarse a nosotros? Caminó hasta la puerta de entrada y se detuvo justo antes de entrar. «Hola». No respondimos. «Solo quiero hablar, no haré daño». Sonaba mayor y casi como si le faltaran dientes, tartamudeando un poco al hablar. Después de eso, hubo un minuto entero de silencio. No dijo nada más, pero tampoco lo escuchamos irse. Esperamos unos minutos más sin oír nada, antes de que Chris bajara silenciosamente la escalera y mirara hacia la puerta principal. Se giró y me miró con la cara pálida. No hay nadie allí. Fui rápidamente a ver por mí mismo, pero no estaba mintiendo. No había nadie en la entrada. Bajamos con cuidado y nos acercamos a la puerta, mirando hacia afuera. Había una sola línea de huellas en la hierba que venía de donde estaban las otras casas, pero no había huellas de salida. Ambos lo entendimos al mismo tiempo y salimos corriendo hacia los árboles, sabiendo que el tipo debía estar escondido dentro de la casa. De alguna manera salimos del bosque lo más rápido que pudimos y volvimos a su casa. ¿Quién era ese tipo y por qué quería hablar con nosotros no lo sabemos? Estoy seguro de que si nos hubiera encontrado, probablemente no estaríamos aquí. Estaba conduciendo por todo el país en un viaje bastante agitado. Tenía que hacer algunas cosas de trabajo en una oficina en Maine y decidí que, ya que estaba en la carretera,
Visitaría a algunos amigos y familiares en la costa este. Durante mi cuarto día de conducción, pasé la mayor parte del día atravesando Pensilvania. Había muchos pueblos interesantes, pero la mayor parte del viaje fue a través de la nada, y para llegar a mi destino, me llevaba por muchas rutas secundarias, que eran estas carreteras largas y vacías de un solo carril. Al anochecer, empezó a llover y mi combustible estaba agotándose. No había pasado por ninguna gasolinera en un buen rato, así que pensé que pronto tendría que haber una. Pero nuevamente, esta carretera no atravesaba ninguna ciudad. Continué bajo la lluvia durante otros 30 minutos, y apenas a través de la niebla, vi un cartel de una gasolinera, y un par de momentos después apareció frente a mí. Estaba al costado de la carretera, escondida entre los árboles, y era realmente pequeña. Solo tenía 2 surtidores y un pequeño edificio de concesiones detrás. Sin otra opción me detuve y estacioné. Bajé y abrí el tanque de gasolina. Cuando quité la manguera e intenté insertar mi tarjeta, no funcionó. Limpié la pantalla polvorienta e intenté ver qué decía, pero no decía nada. Ni siquiera estaba encendida. Luego fui al otro surtidor y también estaba apagado. Frustrado, miré alrededor. Con la lluvia y siendo ya bien entrada la noche, era realmente difícil distinguir algo. Claro, el lugar parecía viejo y anticuado, pero así también parecían muchas otras gasolineras. Después de una mirada más cercana, noté una pequeña luz dentro del edificio de concesiones, con la esperanza de que hubiera un trabajador que pudiera ayudarme. Salí de debajo del techo que cubría los surtidores y corrí hacia la puerta. La humedad cubría toda la puerta de cristal, así que no podía ver el interior. Todo lo que podía ver era el reflejo de la luz a través del vidrio. Agarré la manija y chirrió al abrirse. Cuando entré supe inmediatamente que algo andaba mal. Las estanterías de la tienda estaban vacías, y algunas incluso derribadas, y el lugar parecía destrozado. La luz provenía de algún lugar en la parte trasera, y ahora era claramente algún tipo de lámpara o algo parecido. Definitivamente no una luz normal de tienda. Solo estuve allí unos segundos y, después de ver todo eso, salí rápidamente. No sabía qué estaba pasando allí, pero sabía que no podía ser nada bueno y definitivamente no era útil para mi situación. Mientras retrocedía fuera de la tienda y bajo la lluvia, me giré hacia mi coche, pero había una persona al lado. Estaba completamente empapada y simplemente miraba alrededor de mi coche y por las ventanas. ¿Qué estás haciendo?, grité mientras me acercaba rápidamente a ellos. Me miraron rápidamente y luego dirigieron la mirada detrás de mí. Me giré para mirar al edificio y la puerta de entrada estaba abierta. Un hombre salió bajo la lluvia. Tenía el cabello largo y negro y un aspecto enfermizo. No perdió tiempo evaluando la situación y empezó a correr hacia mí de inmediato. La otra persona junto a mi coche simplemente se apartó mientras yo entraba, pero el hombre que corría no desaceleró. Llegó directamente a mi puerta e intentó abrirla y, mientras me alejaba, un fuerte chirrido metálico vibró a través del coche. Aceleré y volví a la carretera, avanzando durante otra media hora antes de que mi coche se quedara sin gasolina. Por suerte, tenía señal en el área y pude pedir ayuda. Mientras esperaba, miré el exterior de mi coche y vi una gran línea que atravesaba la puerta. Parecía que el hombre había pasado un cuchillo a lo largo de ella cuando me alejé. Más tarde esa noche, la policía me informó que la gasolinera en la que estuve no estaba en servicio desde hacía al menos una década. Aparte de eso, no se supo nada más, y lo que podría haber sucedido si no hubiera salido a tiempo queda solo para teorías. Vivo en el Medio Oeste, y resulta que hay muchos lugares abandonados cerca de mí. Estaba en mi último año de secundaria en ese momento, y mis amigos y yo solíamos ir a estos lugares espeluznantes por diversión. Era algo bastante normal que los chicos de aquí hacían. Esto fue durante el fin de semana del Día de los Caídos, lo que significaba que teníamos 3 días libres de la escuela, y con el año llegando a su fin,
decidimos ir a explorar un lugar al que habíamos querido ir desde hacía un tiempo. Era un pueblo fantasma llamado Cairo, que técnicamente no es un pueblo fantasma completo porque una pequeña parte aún está habitada. Según tengo entendido, se construyó a finales del siglo XIX y debido a las inundaciones y conflictos raciales, fue perdiendo su población durante casi 50 años. La mayor parte del pueblo ha estado completamente vacío y sin tocar, dejado simplemente para decaer. Después de escuchar sobre esto y escuchar historias de otras personas que habían estado allí, todos estábamos muy interesados en verlo por nosotros mismos. El domingo alrededor de las 6, mi amigo Tristan nos recogió a Ryan y a mí. Luego condujimos 2 horas al sur hasta Cairo. La mayor parte del viaje fue a través de enormes campos de cultivo, sin muchos pueblos o ciudades cerca. Cuando llegamos a la carretera que atravesaba Cairo, probablemente fue la sensación más inquietante que he tenido. Había luces tenues al final del camino, provenientes de lo que parecían ser algunas casas de residentes, pero todo lo demás estaba completamente oscuro y abandonado. Aparcamos al lado de un antiguo edificio de ladrillo que decía licor en él. Luego salimos del coche. Todos nos quedamos allí un minuto, sin decir realmente nada y solo escuchando. El viento soplaba haciendo que el metal y la madera crujieran en todos los edificios, pero aparte de eso, todo estaba absolutamente silencioso. Ryan encabezó el camino caminando por la carretera mientras mirábamos alrededor. A la izquierda del camino había pequeñas casas de madera cubiertas de enredaderas y arbustos, y a la derecha había una fila de tiendas antiguas. Al llegar hacia el medio, una de ellas nos llamó la atención. Había un cartel sobresaliendo del ladrillo que decía GEM. Parecía un antiguo teatro, incluso tenía una taquilla junto a la entrada. Todos acordamos entrar, así que sacamos nuestras linternas y entramos por una de las ventanas. Obviamente estaba muy oscuro por dentro y nuestras linternas eran bastante malas, para ser honestos, iluminando solo unos pocos pies en la dirección en que las apuntábamos. La sala principal estaba muy polvorienta y tenía un olor horrible, como a madera podrida o mojo. El suelo también estaba cubierto de escombros, pero mientras mirábamos alrededor, Ryan de repente nos dijo que nos detuviéramos. Tristan y yo dejamos de movernos y hablar inmediatamente, y solo miramos a Ryan. Parecía haber escuchado algo, así que todos nos quedamos en silencio, escuchando cualquier ruido. Después de un minuto, Ryan rompió el silencio y dijo que juraba haber escuchado algo por encima de nosotros. Dijo que era como un solo paso, pero Tristan y yo no lo oímos y pensamos que probablemente solo era el edificio crujiendo. Miramos alrededor un poco más antes de pasar por la única otra puerta, que llevaba a unas escaleras a un segundo piso. Este piso era en realidad donde estaban todos los asientos. Había unas 50 sillas que llevaban a un balcón donde estaba el escenario en el piso de abajo. Comenzamos a caminar, bajando por la fila de escalones entre las sillas cuando un pequeño crujido detrás de nosotros nos hizo girar a todos. En la esquina, un hombre estaba parado entre la pared y una de las sillas. Parecía completamente desaliñado y sin hogar, y nos estaba mirando fijamente mientras levantaba uno de sus brazos. En su mano tenía un pequeño revólver, y lo estaba apuntando directamente hacia mí. El edificio seguía en silencio, tanto que literalmente podía escuchar mi corazón latiendo a través de mi cuerpo antes de que Tristan bajara corriendo las escaleras, dejándonos solo a Ryan y a mí. Intentamos mantener la calma, y le dijimos al hombre que solo íbamos a irnos, pero él no habló ni se movió. Así que empezamos a caminar cuidadosamente de regreso hacia las escaleras, y tan pronto como estuvimos fuera de su vista, salimos corriendo del teatro y de vuelta al coche. Conducimos, y pasamos la mayor parte de una hora en silencio, asimilando lo que había sucedido. Mi suposición es que el hombre que vimos solía vivir en la comunidad, pero a medida que se fue desmoronando, probablemente quedó atrapado en el caos y se vio obligado a esconderse y vivir en uno de los edificios abandonados. Había muchas maneras en las que esa situación podría haber terminado, y que todos saliéramos ilesos era poco probable.
No hemos probado nuestra suerte en ningún otro lugar desde entonces.